Y bueno, pasado el tiempo de espera, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, prevención en trabajo con presencias de H2S. El día de hoy, de sulfuro de hidrógeno, el día de hoy nos estará acompañando como ponente Henry Serpa Santos, que cuenta con amplia experiencia en el ámbito petrolero y bueno, que es un referente también de este tema, no solo en Venezuela, Ecuador, sino en algunos países. Bien, entonces Henry, qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy en este espacio, en este webinar, donde pues queremos seguir aportando a la prevención y además de esto, pues dando herramientas para que salvan vidas al final del día. Bien, así que bienvenido, Henry. Muchas gracias, Robert. Buenas noches con todos. Bien, como dijo Robert, aquí vamos a compartir, por favor, sus preguntas o sus experiencias. Son muy válidas. Sabemos que trabajar con el H2S lo hemos relacionado únicamente a la industria petrolera y no es así. Esos son ya paradigmas que tenemos que ir rompiendo, pero ciertamente en la industria petrolera es donde más afectados nos vemos. ¿Por qué? Porque, bueno, los tenemos cuando es en perforación, es el momento más, digamos, peligroso del H2S, porque en perforación no sabemos lo que vamos consiguiendo a medida que vamos perforando. Hay unos estudios, unos registros que nos pueden indicar a ciertas profundidades que lo podríamos conseguir, pero nada es seguro hasta que comenzamos a perforar. En workover Dime, también. Adelante, Robert. aquí estoy. Sí, tengo. Por favor, las personas que quieran intervenir, no hay problema, levanten su manita, le damos el espacio, no les apagamos su micrófono, ustedes son dueños de apagar y prender su micrófono, solo que manténganlos apagados mientras no estén preguntando o no estén compartiendo sus experiencias. Bien, sobre el H2S, entonces vamos a dedicarnos a ver qué es lo que nos dice en cuanto a la normativa, qué es lo que nos piden desde el punto de vista legal como empresa. El objetivo de este curso es que todos los trabajadores, los empleados en operaciones en pozo, puedan entender cómo debemos reconocer y trabajar con este señor. Específico, bueno, identificar los peligros y los riesgos como todos los cursos de seguridad. Siempre buscamos que nuestros trabajadores sean capaces de identificar los peligros para gerenciar los riesgos, en que ellos entiendan cómo esto que identificaron les pueda causar daño. Y por último, cuáles son los procedimientos, las prácticas, las herramientas que se tiene para trabajar en estos peligros y riesgos que han sido identificados. En este caso del H2S, pero esto está sucediendo como los trabajos con los electricistas. No están desconociendo o no están faltando a trabajar adecuadamente con la electricidad, sino que están dejando de ver situaciones alrededor. Así nos está pasando con el H2S. Todos identifican el olor a huevo podrido, pero ¿qué hacemos de luego? ¿O qué hacemos en ese momento? Ahí es donde nosotros estamos fallando y créanme, estamos fallando bastante. Entonces, lo primero que debemos identificar o diferenciar lo que es peligro y lo que es riesgo. Para muchos es algo que es lo mismo. No les voy a discutir ahorita si es lo mismo o no lo mismo. Evidentemente no lo es. Lo que no quiero es caer en una discusión de alguien que pueda decir, no, pero es lo mismo. No, no voy a caer en esa discusión. Lo que quiero que sí entiendan que si la corriente es peligro-riesgo, bueno, para mí lo importante es que los trabajadores sepan que si meten los dedos allí, les va a corriendo corriente y pueden morir. Igual con el peligro y el riesgo. La gente de seguridad, los supervisores, sí, evidentemente sí tienen que saber la diferencia, porque la normativa nos pide eso, nos dice, oye, identifiquen el peligro para que gerencien los riesgos. Entonces, aquí en este caso, el peligro, cualquier objeto, producto, condición física que nos pueda causar daño. Por ejemplo, aquí está un sensor marcando 99 ppm de H2S. Aquí el peligro es el H2S, capaz de causarnos daño si lo llegáramos a inhalar. Pero ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es la probabilidad de que se materialice este peligro? Bueno, cuando nosotros trabajamos en áreas con H2S
y no tomamos las medidas preventivas primeramente y de mitigación en caso de que algo suceda. Entonces, aquí tenemos que identificar dónde podemos conseguir H2S, cuáles son las zonas, cuáles son los lugares, cuáles son las operaciones donde se podría presentar el H2S. Claudio, por favor. Ajá, listo. Muy bien. Entonces, vamos a ver por aquí una alerta de seguridad de la IADC. La IADC nos dice que durante una operación en la cual se retiraban las varillas de una bomba, cuando escuchan varilla de una bomba, ya nosotros sabemos que es workover, porque estas estaban averiadas. Un empleado de un taladro de workover fue incapacitado por el gas de H2S. Él intentaba instalar una válvula de tubería para detener el flujo. Aquí, nuevamente, que se creen muchos trabajadores que como es workover, no hay H2S porque ya perforaron. Pero claro que puede haber H2S porque si es workover, entonces el equipo o el pozo ya está produciendo, hay unas líneas de producción instaladas allí, entonces puede haber H2S en cualquier momento, igualito que en perforación, solo que por registros históricos del pozo, posiblemente no apareció H2S durante la perforación, pero cuando son zonas donde se han perforado varios pozos, internamente por movimientos tectónicos, por fallas de casing o por cualquier otro, digamos, daño estructural a la completación de un pozo, puede esto comunicarse con un pozo que esté al lado. Esto sucede mucho en zonas, áreas donde tenemos H2S en algunos pozos y en otros no. ¿A cuántos metros puede aparecer el H2S? Bueno, si me estás preguntando por perforación, vamos a entender un poquito. El H2S no es exclusivo del mundo petrolero. Por lo tanto, usted tiene H2S en su casa. Es más, la última investigación que he estado haciendo, no la tengo aquí en presentación porque estoy buscando las fuentes más actualizadas de las universidades que están investigando. Y esto para muchos va a ser una sorpresa. Nosotros producimos H2S. Nuestra parte intestinal y en nuestra parte de la boca, nosotros producimos ahí H2S. No directamente, nuestras bacterias convierten los sulfuros en sulfato. Estos a su vez se convierten en H2S. Este es producto de ese olor, a veces característico, lo llamamos halitosis o mal aliento, o también en la flatulencia, es producto del H2S también, no en todo, pero en una mayor parte. Esto, como les digo, todavía no lo tengo en una presentación, porque evidentemente en esas cantidades no nos hace daño. Si no, imagínate, la poco gente muerta solamente por tener mal aliento. Entonces, esta es una investigación que estoy realizando, posiblemente en un curso completo, sí, de ya más notificación de lo que serían, cuáles son la parte bacteriana, porque como por bacterias anaeróbicas, que son aquellas que no necesitan oxígeno para vivir, ellas convierten el sulfato, el sulfuro en sulfato, y allí producen H2S. ¿Qué pasó aquí? Bueno, nos dice que lo que causó este accidente fue que el personal no había recibido suficiente entrenamiento. Estas son palabras que hay que desmenuzar. Suficiente entrenamiento. Sí recibió, pero ¿qué será suficiente? Robert, estás allí, ¿verdad? Robert, te tengo en la lista. Bueno, es que me están haciendo preguntas y si es, me complica leerlas y contestarlas. Bien, ¿qué sucedió? Eh, el suficiente entrenamiento tendría que ver con qué tipo de trabajo vas a hacer. Si te vas a operaciones como perforación, el entrenamiento debe ser completo. No solamente debe ser identificación, no solamente debe ser cómo yo lo detecto, también debo explicar cómo se deben proteger de forma individual y de forma colectiva. Entonces, suficiente entrenamiento habría que desglosarlo un poquito más. El hombre no se percataba de los serios peligros asociados con H2S, o sea, no le dijeron qué tan peligroso podía ser. Y por lo tanto, aunque lo pudo haber percibido, no lo asoció.
y no estaba enterado, y este es un punto bien delicado, no estaba enterado de cuál era el plan de respuesta ante presencia de H2S. Aquí, eh, por lo menos en el mundo de perforación y workover, nosotros siempre hablamos de orientaciones de seguridad e inducciones de seguridad. Orientaciones de seguridad es a manera general. Eso se puede dar en las mismas bases de las compañías, pero la, la inducción de seguridad ya es específica del taladro. Por favor, Carlos Tomala. Carlos, tienes tu micrófono encendido, Carlos. Carlos Tomala, tienes tu micrófono encendido, por Pero, favor. pero ¿van a tener una hora extra o van a ocupar la última hora para eso? No, la última, Ah, no, la última ah, hora. Se quedan bueno, no me gusta apagar el micrófono. Entonces, no saber qué hacer en caso de es preocupante. Y aquí tenemos que nuevamente ver diferencias, medidas de prevención y medidas de mitigación. Trabajamos mucho en medidas de mitigación, esperando que las cosas sucedan, cuando deberíamos trabajar más en prevención antes que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque los números no los dicen. Claramente los números nos lo han dicho durante muchos años. La principal causa de los accidentes es que un 2% ha sido por fallas inevitables. Eventos de la naturaleza, un tsunami, un terremoto, una inundación. Eso solo nos ha provocado un 2%. Hay un 10% que ha sido por falla de ingeniería, mal diseño de alguna herramienta, de algún equipo y ha fallado y pues ha provocado un 10%. Pero el 88% del restante está en las fallas humanas. Nosotros, por omisiones, por inexperiencia, por errores, por descuido, por exceso de confianza, por lo que ustedes quieran, el ser humano falla mucho, fallamos mucho. Entonces, allí es donde debemos trabajar, en nuestros compañeros, en nuestros colaboradores, porque allí nos están diciendo los números donde tenemos el problema. Bien, vamos a conocer un poquito a nuestro enemigo. Dice por allí un dicho muy viejo, conoce a tu enemigo y vencerás. Entonces, algunas estadísticas que están relacionadas con el H2S. Se han reportado 61 fatalidades en 20 años. Muchos podrán decir, en 20 años es poco. Bueno, en realidad nadie va a un trabajo a morir. Una fatalidad es mucha. Y si creen que no, a veces podemos pensar que ese que murió puede ser nuestro padre, nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro amigo que estaba trabajando. Nadie va a un trabajo a morir. 61 fatalidades son muchas porque nadie debería estar en una estadística como esta. Nos dicen que el 90% es en la industria petrolera. Ya aquí rompemos paradigma. No es exclusivo de la industria petrolera. Es donde más sucede, sí. Pero nos están diciendo que de estos 61, 90% fueron en la industria petrolera. O sea, hay un 10% de que no es la industria petrolera. Puede ser minera, puede ser construcción, puede ser cualquier otro tipo de industria. También nos dicen que de los 12.573 eventos relacionados con H2S según la OCHA, según estadísticas OCHA, nos dicen que el 52% no tenía el entrenamiento adecuado. Y vamos otra vez, esto es grave. ¿Qué será un entrenamiento adecuado? Porque nos están diciendo que más de la mitad es por no tener el entrenamiento adecuado. Un entrenamiento adecuado tiene que ver con el tipo de trabajo que se va a realizar, en cuáles áreas se va a realizar, porque no es lo mismo un H2S en una refinería, es el mismo H2S, pero las concentraciones no van a ser iguales a un H2S en perforación. ¿Ves? No es lo mismo el H2S que tenemos en el alcantarillado de la ciudad al H2S que tenemos en fluidos de terminación en workover, contaminados. Entonces, hay que ver cuál es el trabajo, cuál es el área y allí determinar cuál es el entrenamiento adecuado para esas personas. 48% ya había trabajado en áreas con H2S. Este número es muy alto para alguien que conocía al enemigo. Pero ¿qué sucede cuando conocemos al enemigo y lo vemos todos los días, como cuando tú ves a tu esposa? No, mentira. Cuando ves al enemigo todos los días,
bajas tus alertas, porque como no te hizo daño la primera, la segunda, la tercera, pues bajas el alerta. Y esto es lo que llaman algunos exceso de confianza. Bajas tu alerta, entonces este 48% es un número muy alto para las personas que hayan tenido un accidente con alguien que ya sabía que lo podía accidentar. Hay que tener cuidado entonces. Robert, veo que estás por allí. Robert, ¿me puedes contestar? Sí, por acá estamos, Henry. Sí, es que me están escribiendo por el chat las preguntas y cuando tú quieras me las vas pasando y o sea, me las vas diciendo para que todas las escuchen y yo las voy contestando. Ya que es un conversatorio tipo chat. Entonces, Perfecto. Bueno, aprovechando que hiciste mención a esto, nos comenta, por ejemplo, en el caso de Gabriel Fontanil, dice que el H2S se produce de forma natural en pequeñas cantidades, principalmente como un subproducto del metabolismo de aminoácidos que contiene azufre, haciendo referencia a lo que tú mencionabas correcto, inicialmente. correcto, correcto. Y bueno, el último comentario que tenemos por acá es que Montilla nos dice que el H2S siempre es el mismo, lo que cambia son las cantidades que se utilizan para algunas actividades o que están presentes en distintas actividades. Esos son Correcto, los últimos comentarios. las Eso es correcto. concentraciones es lo que cambia. Evidentemente el H2S es el mismo. Es más, muchos decimos no, que el H2S al principio huele a huevo podrido y después no huele a nada. No, él sigue oliendo a huevo podrido. Simplemente que nuestro sistema olfativo está bloqueado y ya nosotros no detectamos el olor. Es una de las características perjudiciales para nosotros del H2S. Gracias, Robert. Entonces hacemos así. Cuando tú quieras me pasas las preguntas y las vamos haciendo. Muy bien. Entonces continuamos. 34% no supo colocarse el SCBA o Self-Contained Breathing Apparatus, o como lo conocemos, aparato de aire autocontenido. 34% no supo colocarse este equipo. ¿Por qué no se lo habrás sabido poner? Básicamente porque no tomó las prácticas o tomaron las prácticas y después no continuaron, digamos, meses practicando, sino que lo hicieron un curso el año pasado y de allí, por supuestamente, lo que no se practica se olvida y de allí pasa esto. Es tan interesante estos cursos, por ejemplo, cuando son con práctica, a mí me gusta hacerlos a nivel de un hotel, o por lo menos donde hay una piscina. ¿Por qué? Porque lo primero que yo debo detectar para hacer un plan de respuesta a emergencia es determinar cuál es mi punto vulnerable. ¿Qué hago? Bueno, cuando van chicas no les gusta mucho la idea, pero lo que hago es que todo el mundo meta la cabeza en la piscina. Si quiere meterse completo, pues chévere. Pero yo lo que pido es que meta la cabeza en la piscina para poder determinar qué tiempo duran sin respirar o aguantando la respiración. ¿Por qué? Porque el tiempo que me dé más bajo es mi punto vulnerable. Es donde yo tengo que hacer el plan de emergencia basado en ese grupo vulnerable. Por lo general, los más pequeños y los más cortos que me ha tocado han sido 24 segundos. Gente que me ha aguantado solo 24 segundos. Entonces yo debo hacer un plan de respuesta a emergencia para que el personal se logre poner el equipo de SCBA en 24 segundos. Y créanme, las primeras personas se echan hasta 2 minutos. Pero a medida que uno va corrigiendo los primeros, los segundos están notando todo esto. Y van corriendo. Y hemos llegado a un término de 20 segundos, que es bueno. Los bomberos se lo colocan en 12, pero los bomberos lo hacen todos los días. Entonces, ellos practican mucho con esto. Eh, 12 está muy bien, pero 20 es suficiente para poder ponerse este equipo. Bien, también tenemos que tomar en cuenta algunos datos sobre este señor. ¿Qué pasa? Está conformado por dos moléculas de hidrógeno y una de sulfuro. Y aquí la química es bonita. Si yo le quito al H2S el azufre o la S y le pongo el oxígeno, tengo agua. Le quito el azufre y le pongo oxígeno y tengo agua. Aquí también tenemos que entender que es altamente tóxico y es lo que más nos han vendido y no es mentira. Es muy cierto, altamente tóxico, pero hemos olvidado que es altamente inflamable. Y este señor inflamable es el que nos está causando hoy en día más problemas, porque todo el mundo carga un teléfono.
Y hay H2S y se ponen el equipo de autocontenido, entonces se ven como unos bomberos y quieren tomarse la foto para subirlas al Facebook, al Instagram, y ahí utilizan cualquier tipo de teléfono. Y créanme, revisen sus teléfonos. ¿Cuál de sus teléfonos tiene un IP66? ¿Quién tiene un teléfono IP66? ¿Quién me podría decir aquí de cuántas personas tenemos? 25. Un IP66, que sería ideal para una atmósfera peligrosa. ¿Ves? Son muy pocos los teléfonos. Bueno, yo tengo uno. Casualmente yo tengo un IP66. Me costó conseguirlo, pero lo conseguí. Entonces, sí los hay en el mercado, sobre todo la gente de seguridad, departamento de seguridad que trabajan en refinería, perforación o workover, deben procurar tener teléfonos IP66 mínimo. Ajá, tengo por aquí, bueno, Sí, no, están comentarios justo sobre lo que estás mencionando de la inflamabilidad. Bien, entonces por allí hacían preguntas sobre si era o no inflamable, pero tú ya lo has aclarado justo a este momento. Por eso no te diste esa inquietud. ok, perfecto. Falsa creencia que solo se encuentra en el petróleo y en el mundo petrolero. Falsa creencia, ya dijimos que no, no es exclusivo, es donde más hay, porque donde está el petróleo, pues y por donde pasa él, allí vamos a tener presencia, la probabilidad es alta de que tengamos H2S. Pero lo más peligroso sucede en perforación y ahorita les voy a explicar por qué. Se pueden conseguir en el alcantarillado de la ciudad, frente a tu casa, en la basura. Incluso cuando usted lo envía a su mujer y le dice, vaya y compre un pollo. Usted sabe que nosotros siempre hacemos caso. Y compramos el pollo. No, pero yo lo quiero sin piel. Entonces uno le quita la piel. ¿Eh? La lanza a la basura, desechos orgánicos, pero los desechos orgánicos hay que sacarlo máximo a las 24 horas. No lo sacas a las 24 horas, se descomponen, producen un líquido que lo conocemos en ambiente como lixiviado, pero allí hay H2S. Ahí hay H2S por descomposición bacteriana. En esos ppm no nos hacen daño, evidentemente, pero para que sepan que hasta nosotros la tenemos en la cocina. Bien, tiene muchos nombres y tiene varios orígenes. Naturalmente por la descomposición orgánica, como le acabo de decir ahorita, y por estas bacterias anaeróbicas que son las que no necesitan oxígeno para vivir y convierten o reducen los sulfatos para generar sulfuro. Algunas bacterias anaeróbicas como la más común, la de sulfovibrio, que se utiliza el sulfato, a diferencia del sulfato tiene 4 de oxígeno, el sulfuro tiene 2, y lo que hace es que produce este H2S en pocas cantidades, pero allí lo tenemos. Esas donde están normalmente en nuestro tracto digestivo y en la boca, productos de malos olores en la flatulencia o malos olores en la boca. Ese producto lo produce también el H2S en pocas cantidades. Tiene muchos nombres: gas del pantano, gas del huevo podrido, sulfuro de hidrógeno, hidrógeno sulfuroso, gas de alcantarilla. Para el Ecuador, lo más común es el H2S y el sulfuro de hidrógeno. Sí, escuchamos por ahí a veces el gas del huevo podrido, pero si alguna persona ha estado expuesta a H2S, por lo menos yo lo estuve, y yo no lo relaciono con huevo podrido, yo lo relaciono más con aguas estancadas. Ese es el olor para mí que estuve expuesto del H2S, aguas estancadas. Entonces, dependiendo de la exposición que usted haya tenido y de los ppm, posiblemente tenga otra, uh, otra característica para usted de olor. Otra cosa que tenemos con ellos, bueno, es un gas. ¿Qué pasa al ser un gas? La compresibilidad de los gases, ley de Boyle. Al ser un gas se puede comprimir y puede tener mucho gas comprimido en una burbuja. Esto es lo que lo hace peligroso en perforación. Cuando estamos perforando un pozo petrolero, normalmente si tenemos una arremetida, solamente se puede venir en 3 elementos: en agua, en petróleo o crudo y en gas. El asunto es que cuando viene en gas puede ser diferentes gases. Si el gas es el H2S,
que viene comprimido es peligroso. ¿Por qué? Porque este gas va siempre el gas va a migrar. Por diferencias de densidad, va a migrar, siempre va a ir hacia arriba. Así usted cierra el pozo, él va a subir. Y si usted está perforando en una zona donde por histórico, por estudios geológicos, les dijeron que esa no era zona de H2S y de pronto se consigue, posiblemente no tiene equipos en superficie para tratarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Liberarlo al aire no está permitido. Cuando tenemos equipo en superficie, lo que hacemos es quemarlo. El H2S, una vez quemado, se convierte en dióxido de azufre, lo cual es muchísimo menos tóxico y es más manejable. Entonces, el que sea un gas tiene una particularidad en caso de perforación. Es más pesado que el aire, lo cual siempre se va a mantener en zonas bajas y puede quedar entrampado en un tanque, en un cellar, en una área donde el viento no lo logre mover. Y allí puede quedar por mucho tiempo. Por eso en perforación bueno, no sé los taladros ahora, yo estoy retirado, ya yo me retiré de ir a taladro hace muchos años, pero en perforación siempre teníamos ventiladores industriales, uno en el piso del taladro y uno en los tanques de lodo, constantemente teniendo funciones. Una, barrer los gases, evidentemente, por si acaso habían concentraciones allí. Pero también, claro, lo utilizamos en los tanques de lodo porque el retorno del fluido normalmente viene caliente, lo cual produce una especie de vapor, el cual logra empañar los lentes, las gafas de seguridad de nuestros trabajadores, los cuales tropezaban mientras caminaban en los tanques de lodo. Bien, no sé si todavía se utiliza, pero antes utilizamos estos ventiladores. Es incoloro, lo cual por eso lo llamamos el enemigo invisible, no lo vemos. Y es soluble en agua, otra característica que la hace peligroso. En la Amazonía ecuatoriana no está permitido perforar con fluidos a base de aceite, así que utilizamos fluidos a base de agua. Al ser soluble en agua, él se puede esconder en ese fluido y no va a salir o no va a ser detectado hasta que no esté en superficie por diferencias de temperatura, diferencias de presiones. Él va a separarse del agua, pero ya eso puede ser en el flow line o en la línea de retorno, ya lo tenemos arriba, no lo detectamos allá abajo. Entonces, el ser soluble en agua lo hace peligroso también por esa particularidad. Adelante, Robert, que veo que tengo ahí unas preguntas, pero no las... Bueno, no, verás. Primero preguntaban que si era más liviano o más pesado que el aire, pero ya aclaraste que era más pesado que el Más aire. pesado. Y por acá, Seguridad Operador nos dice que el encuadrador tenía que bajar por el Jerónimo, cable, pero creo que hacía mención a lo que acabas de comentar. Sí, bueno, evidentemente el encuellador está en la parte alta del taladro. Si tenemos H2S y nos salió a la altura del piso del taladro, pues no podemos permitir que el encuellador venga porque la escalera del encuelladero termina precisamente y comienza en el piso del taladro, o sea, lo estamos enviando directamente al H2S. Así que él debería lanzarse así por bueno, le decimos Jerónimo en la escuela vieja, pero ya en realidad son Roglis lo que se utilizan allí, y por eso la importancia de cuando se hace el proceso licitatorio, cuando se llega con las operadoras, hay bastantes operadoras que te dicen, mira, yo necesito equipos de SCBA, 2 o 3 en el piso del taladro, una en la del company man, una en el tool pusher, uno en el SCR o para el electricista, y de escape, que es diferente, debe haber uno en el encuelladero, porque no necesariamente tengo que lanzar al encuellador por el Roglis, sino que se ponga su equipo de escape, son 5 minutos que dura, y él puede bajar y pasar por el área con H2S porque carga su equipo de protección respiratoria. Entonces, allí se utiliza, pero todo va a depender también
de las operadoras lo que pidan, pero también de las empresas. Hago mención aquí para algunos, pasé desde el 1983, pasé en la industria petrolera metida hasta el 2010 que me retiré, de los cuales pasé mucho por refinería, soy oficial de la Marina Petrolera, retirado, pasé por compañías como Nabors, Lofland, Baker, Halliburton y mis últimos 11 años estuve en Schlumberger durante ahí como gerente de perforación y workover, así que bastante que vi esto tanto en offshore como en offshore, o sea, tanto en tierra como costa afuera. Por ahí alguien me decía, oye, me están pidiendo un curso de H2S costa afuera, ¿cuál es la diferencia? ¿Para dónde escapas? En tierra tú escapas hacia los lados, en dirección contraria al viento, pero en costa afuera tienes un límite por las barandas, así que escapas hacia arriba. Recuerden que como es más pesado, él se queda abajo y nosotros vamos arriba. De allí que los helipuertos y todas las zonas de seguridad en costa afuera siempre están lo más alto posible. Bien, continuamos. Entonces, también que nos dicen que es tóxico, muy tóxico, es inflamable, muy inflamable, es corrosivo. Esto tenemos que meterle también la lupa. Y aquí voy a producción, ya no perforación, ya no voy a hablar tanto de workover. Ahora me voy a las refinerías, los oleoductos. El tipo de corrosión que produce el H2S produce básicamente dos, de cristalización, que es el que más daño nos hace, que lo que hace es que cristalizan los átomos de la estructura metálica del oleoducto y ante una vibración fácilmente por allí podemos tener escapes. Hoy en día, por supuesto que los oleoductos y todo esto está muy bien protegido, pero ya se sabe que por fluidos va a haber un desgaste siempre en las curvas, en los ángulos, se evitan mucho en los oleoductos, pero son inevitables. Ahí es normal que tengamos un desgaste de lo que es el schedule de la tubería o el grosor de la tubería, porque el fluido pega allí y el fluido internamente lo va desgastando. Pero si este fluido, además de eso, trae H2S, la vida útil de este equipo va a ser todavía menor. Entonces hay que tomar en cuenta para la gente de producción el daño corrosivo que hace este señor. Las fuentes más comunes son los pozos cretácicos, las estaciones de flujo, patios de tanques, refinerías, subestaciones, puertos de carga. Pueden ver por todo donde pasa el crudo. Por todos lados donde pasa el crudo por allí. En un taladro, en la BOP, en el tanque de lodo, en el seller, shock manifold y durante una arremetida. Aquí voy a explicar algo. En realidad, por experiencia, siempre donde más lo detectamos en la línea de flujo, porque es el retorno del fluido, pero también en el seller se siente bastante. Bien, pero durante una arremetida, wow, no sé si tengo gente de perforación aquí, pero durante una arremetida es peligroso, porque supongamos que estamos a unos 10.000 pies de profundidad y tenemos una presión hidrostática de 5.000. Si entró un fluido al pozo, ese fluido viene con más de 5.000 porque venció mi presión hidrostática. Ese fluido puede ser un gas. Recuerden que el gas al comprimirlo se convierte en líquido y él va a migrar, él va a subir. Yo puedo cerrar el pozo, cierro anular, cierro todo y dejo el pozo cerrado, pero él va a subir y va a subir con 5.500 PSI como mínimo, porque si le ganó a mis 5.000, nosotros como mínimo siempre le ponemos 500 PSI por encima. Puede ser más, pero para trabajar con un número, 5.500 PSI. ¿Qué pasa? Si yo mantengo mucho el tiempo el pozo cerrado, la burbuja va a seguir subiendo y tengo que pensar cuál es el punto más débil de un pozo. El punto más débil de un pozo siempre es la zapata o el zapato del casing. Cuando él me pase por allí, podría fracturar el pozo y es peor perder el pozo por fractura que por una arremetida. Entonces, hay que tener cuidado esto. Y nuevamente, tengo fluidos, tengo líneas de superficie donde yo pueda quemarlo. ¿O qué método aplicaría en esto? Lo más común en esto, cuando no se tiene equipos de superficie
para manejar el H2S utilizamos un método que se llama bullheading, muy utilizado en workover, pero en perforación también es válido. Hay alguien que está comentando algo porque me gustaría saber si tengo aquí gente de perforación. Ajá. La manga del viento, el ecuador, sí, baja. Bueno, no tengo, porque voy a explicar esto. Cuando nosotros no podemos sacar el H2S a superficie porque no tenemos cómo quemarlo, tenemos que dejarlo en el pozo. Pero es peligroso dejarlo por mucho tiempo, porque así usted tenga cerrado el pozo, la burbuja va a subir y va a fracturar la zapata, posiblemente fracture la zapata, hay que sacar las cuentas, los cálculos, por supuesto. Entonces utilizamos un método que se llama bullheading, y el bullheading es una circulación inversa. En vez de circular por la sarta de perforación, circulo por el anular. Y lo que hago es el H2S volverlo a meter en la formación por donde salió. Prácticamente hago una pequeña fractura, pero controlada. Le digo, quédate allí mientras yo ponga los equipos de superficie o mientras llegan los equipos de superficie. Esto es interesante que por sobre todo la gente, el perforador, sepa cómo identificar. Aunque Moonlogic es la primera que nos está diciendo la presencia de H2S, la cabina siempre nos está dando información sobre esto. Bien, ¿por qué perforación es lo más complicado? Por lo que les acabo de decir, porque esa burbuja de 5.500 PSI, y es mi caso, tal vez cada quien tenga su caso, yo la tuve y traía 39.000 ppm de H2S. 39.000 ppm de H2S. La pregunta es abierta para quien la quiera contestar. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Cuánto es lo máximo de ppm para trabajar por 8 horas sin protección respiratoria? A ver quién lo recuerda. ¿Cuánto es los máximos ppm de H2S que permite la norma trabajar sin protección respiratoria por 8 horas? Bien. Bueno, ahí está. Alguien contestó. Lo que dice el TWA dice Montilla, pero ¿cuánto dice? ¿Cuánto es la pregunta de gente? O 10 ppm. 10 10 ppm, dijo por ppm aquí por 8 compañero de horas. Surfo. Ojo, ojo, ojo con esto. 10 ppm dice la normativa. Ya las operadoras, las mayorías dicen 1 ppm. ¿Por qué? Porque 10 ppm estaba considerado para personas, digamos, como yo, joven, guapas y fuertes, pero sabemos que no todo el mundo en el taladro puede estar así. Podemos tener personas enfermas, rinitis, asma o cualquier otra afección de las vías respiratorias. 10 ppm pueden ser muy malos para él. Entonces ya muchas operadoras te dicen, no, aquí un ppm y todo el mundo a ponerse equipo de protección respiratoria. Ojo con eso. Y en Eso, el caso, ajá, diga. eso mismo comenta Gabriel, ¿no? Dice, la OSHA 20 ppm, NIOS 10 ppm, la ACGIH 1 Un ppm. ppm, correcto. Así es. Esto ha ido cambiando, pero todavía tenemos que ver que no se aplica lo mismo en todos los países. Esto como en el trabajo en altura. Países con 1.8 como Ecuador, pero países con 1.5. ¿Ves? Entonces, todavía no todos los países tienen esto. Para allá vamos. Igual con los decibeles en los ruidos. 85 decibeles, ya hay muchas empresas que ya lo tienen en 80. Y así vamos a ir. Bien, unidad de medición. ¿Por qué utilizamos ppm? Que son partes por millón. Utilizamos ppm cuando la concentración del contaminante es muy grande y no es viable, no es práctico hablar de porcentaje. Pero un ppm es igual, para que tengan una idea, a 1 metro en 1 kilómetro, o mejor aquí, a $1 en 1.000.000 de dólares. A $1 en 1.000.000 de dólares. Sé que este es un número que todos vamos a entender. Entonces, cuando hablamos de 10 ppm, estamos hablando de 10 millones. Si un ppm es un dólar en 1.000.000 de dólares, entonces 10 ppm, ¿cuántos serán? Esto aplica para todos, señores. Ajá.
Dime, alguien por allí, bueno, No, continúo. sigue la conversación ahí en el chat de los distintos estándares en función de las locaciones y de las normas de referencia. Perfecto, perfecto. Bien, de todas maneras ya también hay jurisprudencia con estas cosas. ¿A qué me refiero? Algunas demandas porque las compañías dicen que te tienes que algún ppm sonar la alarma cuando la legislación del país establece 10. Y cuando se ha ido a tribunales, el juez siempre ha determinado que lo mejor es lo que proteja más al trabajador y lo protege más un ppm que 10 ppm. Entonces ya por allí también podemos ver. Aquí podemos ver los rangos de inflamabilidad y pueden ver que es muy, pero muy, muy, muy amplio. Y a este le hemos quitado atención porque estamos pendientes de no respirarlo, nos tapamos todo por donde puede entrar, pero nos olvidamos de este señor. Y podemos, muchas veces quieren seguir haciendo ciertos trabajos en los pozos petroleros donde hay presencia de H2S y hemos provocado algún tipo de explosión porque recuerden que para tener yo una explosión yo necesito 3 elementos: el oxígeno, el combustible, que en este caso es el H2S, y la fuente de ignición. Y utilizamos muchas herramientas con metales. Evidentemente tenemos herramientas especiales para que no hagan chispas, pero a veces cargamos cosas que no son adecuadas. Veo con preocupación, por ejemplo, cada vez que me toca ir a hacer una victoría, una inspección, un taladro, siempre chequeo. Lo primero que chequeo es el primero que me recibe, que es el guardia de seguridad. Y no he visto el primer guardia de seguridad con una linterna de Explosion Proof. No he visto el primer guardia de seguridad con una linterna de Explosion Proof. ¿Y qué pasa con los guardias de seguridad? Ellos tienen curiosidad también de ver qué es lo que es un pozo petrolero. Y los he visto a medianoche alumbrando el cellar. Ellos no saben a lo que se están exponiendo y a lo que nos están exponiendo a todos. Por lo tanto, aquellas personas que tengan los rangos para decidir protecciones, medidas de mitigación y medidas de prevención de taladro, recuerda el guardia, tómelo en cuenta. Todos los equipos en estas zonas deben ser explosion proof o intrínsecamente seguros. No nos afecta todo de la misma manera. Evidentemente la duración, el tiempo que estés expuesto, no va a ser lo mismo un supervisor de 12 horas a un obrero de, digamos, las personas que están en los tanques de lodo. ¿Por qué? Porque ellos están sus 8 horas en el tanque de lodo. El supervisor pasa de vez en cuando. La duración a esto va a ser menor para el supervisor. La intensidad, cuál es la concentración a la que se exponen, cómo están las condiciones de cada quien. Nuevamente, personas con rinitis, asma o cualquier afección de las vías respiratorias va a hacer que esto le cause más daño que a otra persona que está, digamos, en condiciones normales. ¿Con qué frecuencia voy y me pongo? Voy, entro, salgo. ¿Con qué frecuencia lo hago? Esto te va a afectar de manera individual diferente a cada uno de nosotros. Es importante el examen médico de todo, espirometría y todo lo que contenga la parte de las afectaciones de las vías aéreas o vías respiratorias para personas que van a estar expuestas con H2S. Saben que siempre pensé que al lago agrio lo llamaban lago agrio era porque había mucho H2S allá, como le dicen el gas agrio. Entonces yo, la primera vez que me tocó trabajar en Lago Agrio en el 2009, pensé que iba por una zona con mucho H2S y no es tan común como yo pensaba. Bien. Ahora, el aire que respiramos tiene 11 gases, donde sí el mayor es el nitrógeno con el 78% y el segundo es el oxígeno con el 21%. Pero tenemos otros gases permanentes como el argón, dióxido de carbono, neón, helio, metano, criptón. Y pueden ver que ese 1% que nos está dejando el nitrógeno y el oxígeno, ahí están incluidos todos estos. Hay otros gases que no son permanentes, que van y vienen en el tiempo, en días o en horas, se desintegra en la atmósfera. Por ejemplo, el H2S dura 3 días en la atmósfera. Bueno saberlo.
El H2S dura 3 días en la atmósfera. Por eso no lo podemos liberar, porque él puede crear una nube tóxica si lo liberamos, y esa nube, por ser más pesada, está bajita. Y si hay una brisa, una corriente de aire, lo va a mover. Y ya ustedes deben conocer la famosa tragedia de Bhopal. Pareció algo parecido y pasó solamente por un ladito del pueblo donde esa noche mató a 3.000 personas. Entonces, por eso no está permitido liberar estos tipos de gases. Entonces, entendiendo que el gas, por lo menos el aire que respiramos, mayormente es nitrógeno y oxígeno, siempre vamos a tener esta particularidad. Y ya sabemos que para tener fuego o una explosión, yo solamente voy a necesitar 16% de oxígeno. Aunque nosotros solo podemos estar entre el 19.5%, de ahí para abajo nos asfixiamos, y el 23.5% de ahí para arriba nos contaminamos. Solamente para nosotros es el ideal entre esas dos, 19.5 y 23.5. Normalmente aquí en el oxígeno a nivel del mar está en un 21%. Mientras más alto vamos, hay un poquito menos de oxígeno, pero todavía respirable para nosotros. ¿Ven? Y las presiones atmosféricas también cambian. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 14.7. Mientras más alto estemos, la presión atmosférica baja, es menor. La columna de aire va a ser menor, por lo tanto, la presión atmosférica también va a bajar. Este aire que respiramos, así lo consumimos. Si están como están ustedes ahorita, que se están durmiendo, se están consumiendo 6 litros por minuto. Y si están como está Robert, que está ahí pendiente, trabajo máximo, son 132 litros por minuto. Esto hay que, cuando yo tengo un equipo de trabajo, yo tengo que determinar todo esto, no solo cuánto me pueden aguantar sin respirar, sino también su consumo. Las personas que entran en pánico comienzan a consumir entre 120 para arriba. Por lo tanto, su tanque de aire le va a durar menos. Las personas que saben qué hacer, que no entran en pánico, se dice que tienen en caso de una emergencia entre 30 a 40 litros por minuto. Su tanque le va a durar más. ¿Ves? Y si a esto le agregamos que el tanque, el sistema de SCBA lo podemos colocar a demanda, o sea que me da aire si yo le pido. Cada vez que yo respiro, hay una válvula check interna en la máscara que me permite que el aire entre. Cuando yo no respiro, el aire no entra, así que me dura más. ¿Eh? Pero las personas que entran en pánico, evidentemente nosotros no le ponemos esa opción porque sabemos que las personas cuando no escuchan entrar el aire, no buscan respirar y entran en pánico y se van a quitar la máscara. Hay que hacer algunas prácticas, determinar cuáles son los grupos vulnerables y trabajar sobre ello. No es algo que podamos hacer aquí en 2 horas y ni siquiera lo podemos hacer en un día. Esto es de tiempo para trabajar con este tipo de personal. Estos son los valores y esto es lo que dice la norma. Y lo pueden ver. 8 horas, que es la concentración ambiental permisible por el tiempo ponderado de tiempo, que son 8 horas, promedio ponderado de tiempo, nos dice que son 10 ppm. Que si llega a 15 ppm, solo podemos estar 15 minutos sin protección respiratoria. Y en ningún instante en la concentración tope o techo, que es de 20 ppm. Pero muy bien, alguien nos dijo por allí, aquí están los valores que se están utilizando últimamente, los famosos valores de la ACGHI. Y aquí pueden ver que cambiaron en el 2009 de 10 ppm a 1 ppm en el 2010. ¿Eh? Esto nuevamente, sin protección respiratoria, señores. No tengo protección respiratoria, esto es lo que puedo estar yo expuesto al H2S. Tiene que usted asegurarse si está en una transnacional, en qué tipo de empresa está, cuál es la política interna que tiene para esto. ¿Cuál es la política interna? Entonces siempre lo pido también igual con trabajo en altura, igual en manejo defensivo. Hay compañías que cometen el error dentro de su política de manejo defensivo, establecer 90 kilómetros por hora como máximo
cuando la calle que tienen en el frente dice que lo máximo es 80. O sea, y hemos tenido el caso de demanda de que yo iba a 90 porque la compañía me dice que puedo ir a 90. Entonces hay que tener cuidado con muchas cosas que colocamos como política. Sí es verdad que esta es la que está más actualizada. El que esté más actualizada no quiere decir que todos los países las acogen. Por ejemplo, voy con el caso de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ecuador está suscrito a los 62 convenios que tienen, pero pregúnteme si los aplican. Solamente les voy a decir uno. Hay un convenio suscrito por Ecuador y por la mayoría de los países aquí en América, en la Organización Internacional del Trabajo, que establece que lo máximo que debe trabajar una persona es un 6 por 6. No debería pasar de 6 días. Y pregúnteme cómo estamos trabajando en la Amazonía. 14/7, 21/14, 14 por 14. Ahí ya vemos que no se cumple. Entonces, ciertamente yo estoy de acuerdo con ustedes de que esto debería aplicarse, pero no puedo decirlo yo porque que establece la normativa ecuatoriana, en este caso la ecuatoriana, que establece. Bien, nuevamente, nos exponemos y créanme, anteriormente, antes del 2000, calculo yo que hasta el 2002, nosotros nos tenían permitido, nos era permitido durante la orientación de seguridad. A ver, explico esto. En los procesos licitatorios, algunos habrán estado, otros no. Nosotros no contratamos personal mientras estamos en el proceso licitatorio. Una vez que ganamos la licitación o la buena pro, ahí es que se contrata el personal. Si no, ¿para qué vas a tener gente de taladro si el taladro todavía lo tiene en el patio? Nadie hace eso. Entonces, mientras el taladro ya nos daba la buena pro, lo terminábamos a acomodar y lo enviábamos al sitio donde íbamos a perforar, nosotros teníamos como una semana. En esa semana, de lunes a viernes, todo el personal nuevo, aquí aplicaríamos en este caso la ley amazónica, todo el personal que venga por esta ley, lo teníamos de lunes a viernes preparándolo en todo lo que era la orientación de seguridad para un taladro. El RICPAS, como ustedes lo conocen, no es nuevo, el RICPAS es muy viejo y anteriormente ni siquiera tenía ese nombre. Luego que la IADC le puso el RICPAS, pero era una orientación de seguridad como tal. Y ahí se daban varios temas de seguridad. Y uno era el H2S. Entonces ahí nos permitían, y yo lo recuerdo creo que hasta el 2001, 2002, en Secoforex, trabajaba yo para ese entonces en Secoforex. Allí nos permitían romper una bombilla que traía 10 ppm. Estas bombillas se le entregaba a la gente de mantenimiento, porque el otro error que se cometía es que se pensaba que se calibraba los sensores con estas bombillas de 10 ppm. Esas bombillas no son para calibrar, esas bombillas son para verificar calibración. ¿Qué hacíamos? Rompíamos una bombilla que traía 10 ppm, se la poníamos al sensor y pues, por supuesto que el sensor tenía que marcar 10 ppm. Si me marcaba 11 o me marcaba 9, estaba descalibrado y no podíamos nosotros calibrarlo. Para el Ecuador tiene que ser una empresa que esté registrada, que tenga por la INEN y el SAE, el sistema de acreditación ecuatoriano, la tenga registrada. ¿Ves? Entonces es un banco de pruebas, no es cualquier cosa. Esto se hace allá. A nosotros nos permitían, para aquel momento, el SAE, correcto, Sistema de Acreditación Ecuatoriano, creo que sea. Para aquel momento, nos permitían romper una bombilla para que los trabajadores olieran el H2S. Por supuesto que eso lo quitaron. Ya ahí nos dábamos cuenta que sí habían personas que no les afectaba de la misma manera. Entonces ya eso no se permite. Como anteriormente, tal vez los que trabajaron costa afuera recuerdan que el curso de supervivencia costa afuera nos lanzaban desde el helicóptero. Ya eso no está permitido. Ahora tienen un helicóptero en una piscina y lo voltean dentro de la piscina. Pero antes no era así. Antes nos lanzaban del helicóptero directamente al mar. Ya eso, ¿por qué? Bueno, sí, porque murió gente, porque no todos estamos en las mismas condiciones. Pero recuerdo que
en estas orientaciones nosotros le preguntábamos a los muchachos, ¿a qué le huele? Y la mayoría nos decía, en realidad no me huele a huevo podrido, me huele como a las aguas sulfurosas que hay calientes por allá, por la terma, por el río, por este tipo de aguas que provienen de los volcanes. Otros decían, no, como cuando dejo la llanta, una llanta vieja en el patio de la casa y cae la lluvia y se llena de agua y con el tiempo eso huele podrido. ¿Ve? Esa también era mi percepción. Pero seguimos hablando de huevos podridos y no hay problema. Total, ya entiende que cada quien lo puede percibir de diferentes maneras y con qué lo asocia y con qué lo asocia. Pero todos nos decían lo siguiente. Lo primero que sentían era ardor en los ojos. Era el primer síntoma, le ardían los ojos. Y luego, por supuesto, comenzaban las demás, que si un malestar general, que si como les costaba respirar, que se sentían que les picaba algunas partes del cuerpo, todo pérdida de conocimiento y si no son sacados a tiempo o rescatados, pues la muerte por el tiempo que pueden tener ahí, dependiendo de los ppm, por supuesto, dependiendo de los ppm. Entonces todos estamos en las mismas condiciones. Bien, ¿qué más debemos saber? ¿Cuáles son los efectos sobre la salud? Y lo que dice la tabla es lo siguiente, que a los 10 ppm, que es lo que tenemos como norma, no se conocen efectos adversos a la salud. Ojo, se conocen efectos sobre la salud, pero que se recuperan simplemente saliendo de allí. Pero aquellos que te queden ya por mucho tiempo no se conocen, no están registrados. Por lo tanto, allí determinaron los 10 ppm. Pero fíjense qué pasa cuando llegamos de 500 a 1000 ppm. Afecta el sistema nervioso central y después de un par de minutos causa pérdida del conocimiento, paro respiratorio y allí si no lo sacan a tiempo, pues va a tener una muerte. Que rescatarlo, sacarlo, llevarlo a un área segura. Todos no estamos, nuevamente tenemos las mismas condiciones de salud frente al H2S, pero lo que sí es seguro es que nadie se vuelve inmune porque trabaja muchos años con H2S. Nadie se vuelve inmune por eso. Entonces, no bajen sus niveles de alerta ante cualquiera de los ppm. Desde 1 para arriba, cualquiera les puede afectar. Y podría estar pasando situaciones como a lo mejor usted está haciendo un trabajo en un área, trabajo en altura, aunque está en unas barandas, todo lo que usted quiera, pero una afectación con ppm. Recuerden lo que decían los trabajadores. Primero le ardían los ojos. ¿Qué hacemos? Nos restregamos. Podemos querer seguir caminando, pero nos estamos restregando los ojos y se los digo porque ya tuvimos bastante este tipo de accidentes. O en la refinería, cuando van a hacer aforamiento de los tanques o la medición de productos de crudos en los tanques, nunca meter la cabeza dentro del tanque, porque ahí es donde va a estar el gas. Se sienten mareados, lo normal por respuesta del cuerpo humano es que usted busque sacar su cabeza, la saca de su eje del cuerpo, o sea, la lleva mucho hacia atrás. La cabeza normalmente es el 10% del peso del cuerpo corporal, lo cual hace que su centro de gravedad se mueva y usted se va de espalda. Y recuerden estos tanques que estamos hablando, tanques en refinerías muy altos, que una caída de allá mortal. Entonces, hay muchas situaciones donde esto podría afectarnos desde un ppm en adelante. Todo va a depender. ¿Qué tenemos para detectarlo? Lo primero, señores, no confíen en sus sentidos. Antes decíamos, es que nuestros sentidos son de perro. Ojalá fueran de perro. Ojalá fueran de perro. Nuestro sentido del olfato es malísimo. Y casi siempre tenemos gripe. Casi siempre tenemos gripe. Entonces, no podemos confiarnos en el sentido del olfato. Buscamos varias maneras. Anteriormente utilizábamos las cintas de acetatos de plomo. ¿Cómo funcionaban? Bueno, utilizábamos una bomba de fuelle, la cual le metíamos un tubo, como ver un tubo de ensayo, le partíamos un lado, ahí tenía dentro una cinta de acetato de plomo, y cuando el H2S reaccionaba con él, pues nos indicaba cuántos ppm habían. Pero
eso se manejaba que tenía un margen de error del 25%, lo cual para trabajar con vida es mucho el margen de error. No eran muy confiables, pero era lo que teníamos. Luego llegaron los equipos portátiles con celdas electroquímicas y este señor no tiene ni el 1% del error. Hoy en día tenemos fijos, tenemos portátiles, tenemos de muchos tipos que nos van a ayudar a detectar. Nunca se confíe de su olfato. Nunca se confíe de su olfato. Error que se comete. Voy a poner aquí parte de la experiencia que he tenido. A veces nuestros trabajadores, yo estuve en el área de seguridad hace 30 años allí metido, en el departamento de seguridad en operaciones, y alguien llegaba, nos decía, miren, por allá huele a huevo podrido, yo creo que hay H2S. Un error que cometía mucho el supervisor y el de seguridad era salir corriendo a ver si era verdad, pero sin protección. Se llevaban el equipo solamente para detectarlo, pero ellos no se ponían protección. Si ya tienes una noticia de que posiblemente haya, ya tú tienes que asumir que lo hay. Somos muy ligeros en gerenciar los riesgos. Ya cuando alguien me dice, por allá huele como huevo podrido, pues yo voy tal cual como los bomberos, con todo el equipo. Y claro, llevo mi detector. Preferible decir, no, no era eso, era alguien que se soltó una flatulencia por allí y bueno, no tiene la concentración de ppm para que nos mate, pero sí nos hace correr. Pero no llegar sin protección. Debemos asumir que sí es H2S. Esto lo vi muchísimo, muchísimo. Entonces, cuidado con eso, señor. Tenemos que protegernos nosotros. Si no nos protegemos nosotros, no podemos proteger a nadie. Bien, ¿cómo tomábamos las muestras? Bueno, dos muestras teníamos dos tipos. Muestras en el medio ambiente, lo llamábamos activo o pasivo. El activo constantemente está midiendo el aire. Esto se utiliza mucho en refinería. Constantemente está midiendo el aire. También, por supuesto, que tenemos fijos en el taladro, en el área de la zaranda o los jelly checker, en el seller, en el piso del taladro, mínimo tenemos 3. Hay operadoras que te piden 7, 5, todo va a depender de cada operadora, pero también de la compañía que tiene el taladro. Pues nosotros trabajé en perforación y workover de los taladros de Schlumberger y nosotros teníamos mínimo 5. Uno en el seller, otro en el flow line o la línea de retorno, otra en el piso del taladro, otra en los chelly checker o la zaranda y otra en los muktan o tanques de lodo. Ahí manteníamos 5. Bien. Y hay un muestreo biológico y este es importante cuando alguien se ve mucho con las demandas, sobre todo a nivel de demandas. El muestreo biológico es importante porque nos dice a cuánta concentración estuvo expuesto un trabajador. Y esto lo podemos hacer por el aire exhalado, se le hace ahí una evaluación, por la sangre o por la orina. Podemos hacer este muestreo biológico. Esto, como les digo, se da más en los casos cuando hay alguien caído y vienen demandas, entonces las compañías siempre mantienen estos registros a los ppm que pudo estar expuesto y el biológico es más confiable en este caso y el más confiable es la sangre, porque la sangre recuerden que transporta oxígeno y ahí puede estar contaminado y ahí se toma mejor. Bien. ¿Dónde tenemos diferentes criterios? ¿Cuántos ppm ponemos a sonar la alarma? Si nos vamos por lo más actualizado, que es los higienistas, ya no deberíamos estar calibrando a 5 y a 10 ppm. Ya deberíamos estar calibrando a 1 y a 5 ppm. Cuando se calibra a 5 y a 10 ppm, se pone el 5, un warning, que es un alerta temprana, y el 10 ya es el que me dice hasta aquí, señores. Sonó la de 10, es una alarma diferente. Ya las personas tienen que salir del área de trabajo porque llegamos a lo que sería lo que está permitido trabajar sin protección respiratoria. Si aplicamos el otro, simplemente a uno, a lo que tengamos un ppm deben sonar las alarmas y ahí todo el mundo debería dejar su puesto de trabajo e irse a colocar sus equipos de protección respiratoria.
Entonces, dependiendo. Pero a las personas que están en taladro, aunque esto que están ustedes viendo aquí en la imagen, esto en realidad donde más se usa es en las refinerías. Por áreas, por zonas, se colocan sensores en diferentes partes de la refinería y van a una caseta central. Allí cuando suena la alarma nos dice a cuántos ppm y en qué lugar, fue. ¿Ve? De aquí se toma en cuenta si una evacuación puede ser total o parcial. Dependiendo viento, dependiendo área, yo puedo determinar que solamente voy a evacuar esta zona, por muchas otras circunstancias, evidentemente. Pero a veces, como hablamos de evacuación, pensamos que todo el mundo se tiene que ir. No siempre es así. Hay evacuaciones parciales. No tengo que sacar a todo el mundo del edificio si solamente tengo un área que tengo afectada. Entonces, todo va a depender de procedimientos, evidentemente, de la evaluación de los riesgos allí y todo lo que se tenga que tomar en cuenta para tomar las mejores decisiones. Los fijos sí los vemos bastante en los taladros. Este es uno de los más comunes, este que tenemos aquí y este que tenemos aquí. ¿Y por qué estos son muy buenos? Bueno, no solamente me dan una alarma visual y audible, es que estos son muy buenos para la intemperie. Para mucha lluvia, humedad, imagínense el coca, humedad, el frío en la noche, el viento. Este equipo es muy bueno para trabajar en esas condiciones. Muy, muy bueno. Este es el que más estamos utilizando. Y algo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el taladro. Cuando se hagan los simulacros, normalmente los domingos, hay dos cosas que pasan en los taladros. Uno es el asado y el otro es el simulacro. En el simulacro se debe tomar siempre en cuenta el último camper, en la última cama y con alguien que esté, suponiendo que esté durmiendo, que sea capaz de escuchar esa alarma. Evidentemente, en una brigada de búsqueda y rescate, sí, debe estar alguien encargado de hacer la revisión de los campers, de todo. Normalmente ponemos a la gente de la cocina en esto, no sé si eso habrá cambiado. Eh, entonces, tener también en cuenta algo. Estas alarmas es muy importante. ¿Cuántos decibeles tienen? Hemos tenido demandas por zonas con problemas de hipoacusia, dicho que son por las alarmas, porque él está en el primer camper y es muy fuerte. Entonces esto nos llevó a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Ponemos dos alarmas. La alarma normalmente está arriba de la casa del perro o la casa del perforador. Normalmente está allí. Y a veces colocamos una arriba del tool pusher o el company. Pero habría que ver cómo está configurado el campamento o el camper, los campers. Tienen que tomar varias cosas en cuenta. A ver, por ahí creo que tenía una pregunta. Un comentario dice, importante considerar que curiosamente no todos los monitores o detectores están certificados para zonas explosivas. Bueno, la clasificación en los taladros, la clasificación de atmósferas explosivas, determina que todos los equipos que estén allí electrónicos o que trabajen con electricidad deben cumplir con el requerimiento de Explosion Proof. Y esto, si no los tienen, no están cumpliendo con la normativa, porque eso está establecido en la API, en el Instituto Americano del Petróleo, también nos los dice OCHA, nos los dice también recomendaciones y prácticas, porque la IADC no da obligaciones, pero sí da recomendaciones, también nos los establece. Uno normalmente las llama por marcas, dice son Appleton, pero Appleton es una marca de un conector Explosion Proof, lo cual es muy bueno, eso sí es verdad. ¿Cuáles son esas áreas? Piso del taladro, tanques, bombas de lodo y área de combustible. Esas áreas todas deben ser explosion proof. Bien, muy bien. Tenemos el personal, el que vemos, el que cargamos aquí, y aquí se presentan otra discusión, otra discusión. Vamos a ver si nosotros no caemos en esa. ¿Dónde debe ir? Hoy en día los overoles
hay muchas empresas que tienen los overoles, aquellas que utilicen overoles, porque sé que todavía tenemos bastante gente con camisa y pantalón, pero en la industria petrolera hemos ido mudando todos a los overoles. Bien, los overoles hoy en día los he visto, sobre todo a nivel de los países árabes, traen una especie de bolsillo o ojal a la altura de la rodilla. Trae otro en la cintura, el bolsillo, y ahora traen uno, no sé si me están viendo, pero lo trae aquí en el hombro. En el hombro. Y he visto gente con el detector personal allí. Uno se pone a pensar, oye, ¿dónde debería ir? ¿Y qué es lo que me viene a mí a la mente? Evidentemente hay que hacer su evaluación, ¿no? Pero a mí lo que me viene a la mente es que si el H2S es más pesado, va a estar más bajo. Y mientras más temprana me dé la alarma, más probabilidades de salir del área contaminada voy a tener yo. O sea, tal vez en la rodilla no sería el adecuado porque puede estar hasta incómodo. Pero ya hay que pensar que podría ser a nivel de la cintura o mínimo a nivel del bolsillo. Pero me dicen que lo que están utilizando a nivel del hombro, lo están utilizando porque se ha considerado que está al nivel de la entrada de aire nuestra o de la vía respiratoria. Pues a mí, yo todavía no estoy convencido de eso, y esta es mi opinión particular. Si hay alguien que tenga una opinión, evidentemente la quisiera escuchar, porque lo que le digo, si ya sonó ahí, es porque yo lo estoy respirando, si está al mismo nivel de mi nariz. Entonces, para mí, o bolsillo, preferiblemente cintura, y así lo tenía mientras fui gerente de estos taladros, todo el mundo lo tenía que utilizar en la cintura. ¿Por qué? Porque estos equipos antes eran visibles y audibles, pero hoy en día son visibles, audibles y vibran. O sea, no lo escucho porque cargo tapones, porque estoy trabajando cerca de la bomba de lodo o del malacate y el ruido no me permite. No lo veo porque estoy trabajando con la cabeza y los ojos metidos hacia un lado y mi cuerpo hacia el otro, pero ahora lo siento porque es que ahora vibran. ¿Ves? Entonces, habría que hacer, no como todo, hay que hacer una evaluación de riesgo por el puesto de trabajo y por el tipo de trabajo. Bien, deben ser usados correctamente y calibrados. Calibrados. ¿Qué nos dicen? Que hay protección contra el H2S. Tenemos la protección colectiva y la protección individual. No se dan en todos los lugares. Esto se da más que todo en refinerías. Esta protección colectiva se utiliza, por ejemplo, en Abu Dhabi. Hay una refinería con casi 5.000 personas, 5.000 trabajadores. No es práctico tener 5.000 SCBA. Imagínense esa locura. Tengo que contratar no sé cuántos de seguridad solamente para que me inspeccionen esas cantidades de SCBA. Entonces, ¿qué se hacen? Se hacen cuartos especiales por zonas de trabajo o por áreas. Estos cuartos, dependiendo del tamaño, van de 50 hasta 200 personas. Este es un sistema que tiene un filtro. Este filtro no permite que el H2S llegue hasta adentro. Pero ojo, yo no recomiendo esto. Particularmente yo no recomiendo esto porque para mí todo lo que sea filtrado tiene fallas, puede tener muchas fallas. Protección respiratoria básicamente son dos, la que filtra y la que me da aire nuevo. Todo lo que use filtro puede colapsar o puede pasarse. Ese N95 famoso, siempre hay que preguntarse, ¿por qué 95? ¿Por qué no N100? Ah, porque es que no filtra todo. Ah, ¿y qué es lo que no filtra? ¿Cuántos micrones no filtran? Ahí se lo dejo de estudio, para que vean que la N95 o P95 no nos sirve para todo. Bien, hay un segundo que es más confiable. Este segundo se trata así. A ver, perdón. Ya tengo cerrado, ya no entra nada. Y tengo cilindros con aire respirable. Aquí
evidentemente no va a entrar nada porque no tengo entrada para el H2S. Tiene desventaja. Siempre pensamos que el H2S es lo más peligroso, por eso el H2S puede estar explotando también. Y algo puede caer en la puerta y no me va a permitir salir. Y a lo que se acabe este aire respirable, ¿qué va a pasar? Entonces, tampoco es el que recomiendo. Aquí tenemos otro. Aquí hay una combinación de aire respirable con oxígeno, que por supuesto se tienen que graduar, pero hay unos absorbedores del dióxido de carbono. Y nos da más tiempo, nos da más oportunidades de estar allí normalmente viene para de 2 a 4 horas, va a depender. Sin embargo, si es por mí, en las veces que he podido recomendar, recomiendo pero sí recomiendo que tenga un filtro externo. Por si acaso pasa algo de que me queda una puerta cerrada, algo cayó sobre las puertas, este cuarto deben tener mínimo 2 salidas, una contraria a la otra, en caso de que algo suceda. Si recuerdan que vieron Horizonte Profundo, pues como todo explotaba, caía, trancaba puertas y todo lo demás. Si recuerdan Piper Alpha, la gente hizo lo que le dijeron durante muchos años que no tenían que hacer, era tirarse al agua. ¿Y por qué se salvaron? Porque casualmente la radiación que producía la bola de fuego del gas quemándose calentó el agua ahí en el mar. Porque tirarse en el mar del norte es hipotermia, es muerte segura en 5 minutos. Pero ellos se salvaron porque esa bola de fuego calentó ese pedazo del agua donde ellos se tiraron. Eh, Nuevamente, siempre hay que hacer evaluaciones, no todos los escenarios son iguales, pero piensen en lo peor para que se protejan de lo mejor. Protección individual tenemos varias también. Solamente hablamos del SCBA. El SCBA es el más utilizado y es muy confiable, claro que sí. Pero tenemos el SABA y tenemos la combinación del SABA con el SCBA. Tenemos varios equipos. Tenemos las canister o las mascarillas antigases que honestamente tienen yo creo que más de 25 años desaparecidas. Yo no las he visto. Si alguien las tiene, por favor, envíenme una foto. Yo no he visto esto desde 1900 como 96 por ahí en Neighbors. Y la sacamos porque nuevamente estos equipos son de filtrado y el filtrado puede fallar. Quien tenía el mejor filtro para aquel entonces era 3M y era un filtro hasta 100 ppm. Y yo les acabo de decir que en un pozo nos salió 39.000 ppm. ¿De qué nos iba a servir un filtro de 100 ppm? Para nada. Entonces, hay que hacer evaluación de riesgo. Esta es la que llamamos unidad de escape. También le conocemos, entre los de seguridad le decimos la antitonto. ¿Por qué antitonto? Porque no hay manera que no te la sepas poner. Es una funda que te pones en la cabeza y la liga te aprieta el cuello y abres tu cilindro. No hay manera que no te la sepas poner. Por eso le decimos antitonto. Bien, esta unidad de escape se lleva encima, cerca del cuerpo, no es muy pesada. Las que he visto aquí normalmente son de 5 minutos. Y ojo, es de escape solo para llegar a zonas seguras. Se usa fácil y rápido y es 100% autónomo, no depende de nada. Ven ahí un cilindro, una válvula y no tiene manómetro, no tiene nada de esto, listo, adentro. ¿Cuáles son las limitantes? 5 minutos parecen mucho, pero todo depende de dónde estés, en qué área, en qué condiciones. Muchas cosas pueden depender. Les decía lo de los encuelladores. Se pide, no lo piden todas las operadoras. Las operadoras piden que tengas uno allá para el encuellador. De hecho, nosotros no teníamos uno, teníamos dos. Porque si sucedía un escape de H2S en un cambio de guardia, los cambios de guardia se deben hacer en el sitio de trabajo. O sea, perforador con perforador, cuñeros con cuñero, encuellador con encuellador. Entonces, que el encuellador tenía que subir y recibir su guardia en el encuelladero. La operación, si así la operación lo permitía, ¿no? Porque hay operaciones que sí puedes estar abajo y bueno, se la dan abajo.
pero cuando están sacando tubería, están metiendo tubería, entonces tienen que estar arriba. Ahí hacían el cambio de guardia. ¿Qué sucede si en ese momento tenemos un solo equipo y suena la alarma de H2S? Lo que vamos a provocar es que ellos peleen allá arriba, a ver quién se lo pone. Entonces, siempre manteníamos dos, por si acaso, por si acaso. Bien. Tiene otras limitantes. No es adecuado para realizar rescate. No te da tiempo de hacer un rescate con 5 minutos. En algunas personas causa claustrofobia, se sienten atrapados. Y aunque aquí no aparezca, también si no se le ha hecho un buen mantenimiento a estos equipos, tienden a oler como a humedad muy fuerte. Cuando el Departamento de Seguridad haga mantenimiento a este equipo, es bueno voltearlos completamente, pasarle servilletas con alcohol o con algún desinfectante no corrosivo, no con olor, limpiarlo y dejarlos que se seque. Eso les quita mucho, mucho el olor. Si no lo pueden hacer de esa manera, entonces hay unas esponjas absorbentes de olor que se colocan dentro. Eso es para quitarle ese olor a humedad que cuando las personas se lo ponen, se lo quieren quitar porque no aguantan y se van a poner peor. Entonces, porque van a oler H2S, que va a ser peor. El más común, el SCBA o el equipo de autocontenido. El equipo de autocontenido. Con este sí puedo rescatar las víctimas, pero también puedo hacer algo de operación. Si yo tengo una arremetida de H2S, no es que todos vamos a salir corriendo. Si se puede cerrar el pozo, que se debe cerrar, hay que hacerlo, porque va a ser más peligroso que dejemos ese pozo abierto y salgamos corriendo. Entonces, uno se pone el equipo, por eso nos piden, dependiendo la operadora, en este caso les puedo decir Rexol, Rexol pide 4 que deben estar en el piso del taladro, 1 del perforador y 3 cuñeros. ¿Y eso es para qué? Las operaciones sean seguras, cierren pozo, aseguren sarta, cualquier cosa que tengan que hacer antes de salir del área. ¿Eh? Hay compañías que solamente pide 1, la mayoría pide 1 que solamente es para el perforador. Pero todo va a depender también de la operadora y también de la empresa contratista, por supuesto. Tienen el aire contenido, generalmente es cargado en la espalda, y el aire es clase D. El aire clase D me dice que es un aire que ha sido filtrado por partículas suspendidas en el aire, por humedad, por olores, tiene un filtrado especial. Por eso cualquier compresor no me sirve para llenar esto. El compresor con el que llenan las llantas de los vehículos, pues evidentemente no me sirve porque ese no me da filtrados. Eso va a lanzar todo lo que esté allí. Y si tiene partículas de algún metal suspendido en el aire, pues evidentemente la vamos a respirar nosotros. Tened cuidado que esto no es el mismo compresor, es un compresor especial. El aire debe ser a presión positiva preferiblemente. Explico esto. La manera de utilizar estos equipos son dos. O la pongo a demanda, que es que utilizo la válvula check, que solamente cuando yo inhalo, al inhalar, abro la válvula check y permite la entrada del aire. Cuando yo no inhalo, se cierra la válvula check y el aire no entra. Esto es para las personas que ya tienen tiempo con esto. Así va a durar muchísimo este equipo. El aire, pues, perdón, el aire le va a durar más. Ahora, dice preferiblemente a presión positiva. La pregunta siempre había algo. En las compañías, perdón, hay muchas que tienen la política de vellosidad facial. No sé si alguno de ustedes sabe ¿Alguien me puede decir qué será la política de vellosidad facial? ¿Alguien tiene idea? A ver, ¿alguien tiene idea de política de vellosidad facial? En YouTube dicen cero vello facial. Exactamente. No van. ¿Por qué? Porque esto no permite el sellado correcto de la máscara. La barba como tal no lo permite.
Pero nosotros hacíamos siempre una pregunta, ¿y cómo hacen con los países árabes que la barba es cultural? Y si tú le dices a, a un talibán de eso que se quite la barba, lo que te puede quitar es la cabeza, porque eso es algo cultural en ellos. ¿De cómo hacen estas compañías? Porque son las mismas. La misma Halliburton que está aquí, la misma Schlumberger que está aquí, son las mismas que están allá. Baker es la misma empresa. Entonces, allá utilizan lo que es presión positiva. Esto es que constantemente le quitan, lo que hacen es anular la válvula check y el aire constantemente está saliendo. Como el aire está saliendo, no permite que entre nada, pero hay que entender que la presión atmosférica a nivel del mar, a ver, la presión atmosférica a nivel del mar, o aquí en el Coca, Lago Agrio, ¿de cuánto es? ¿Cuánto es la presión atmosférica? ¿Alguien me sabe decir? Presión atmosférica. Bueno, 14.7 PSI. 14.7 PSI. Estas máscaras, cuando tú abres el suministro de aire, producen entre 19 a 20 PSI dentro de la máscara, lo cual por diferencias de presiones no va a permitir que nada de afuera entre. Eso se llama presión positiva. Eso es lo que se pide con este tipo de equipo para aquellos países donde la política de vellosidad facial no aplica, o para aquel personal que entra en pánico porque no escucha que el aire entra, y no escucha que el aire entra porque es que no está respirando. Si no respira, la válvula check no va a funcionar. Entonces, esto se ve, pero por supuesto, amigos, compañeros, los que están en el Departamento de Seguridad, hay que hacer los simulacros, hay que preparar a la gente. Todo el mundo aparentemente ve esto muy fácil y no sabe cuánta gente se equivoca con lo más sencillo, ponerse la máscara. Si no se fijan cuántos cinchos o cuántas apretadores trae la máscara, ahí ya pierden muchos segundos. Hay de 3, hay de 5, y los ves que se alan el pelo, se alan las cejas, se alan todo, pero no alan los cinchos porque no saben cuánto tienen. Porque eso es algo que tienen que ver en una práctica. Y explicarle, la tuya trae 5, la tuya trae 3. Mira dónde están para que cuando comiences a alarle no te vuelvas loco. ¿Eh? Todo esto hay que hacer las prácticas. Si no, no importan que si el equipo sea MCA, Scott, Draeger, lo que ustedes quieran. El equipo puede ser lo mejor, pero si no se lo saben usar, ahí es donde decía la IADC, falta de entrenamiento. Falta de entrenamiento. Tenían los equipos, tenían todo, pero nunca les enseñaron a ponérselo bien. Muy bien, también tenemos muy importante. Cuando le queda 4 minutos de aire, suena el timbre de la escuela. ¡Prrrring! Suena. Él suena cuando queda 4 minutos. Las nuevas tecnologías, los nuevos equipos traen dentro de la máscara unas luces LED y marcan verde cuando está full y va cambiando de color a verde, pasa como un azul, luego pasa como un naranja. Y cuando ya pase naranja rojo, ya ahí tienes que tomar cuenta lo nuevo que hay. Y algunos tienen lo que se llama se me va el nombre, pero es un intercomunicador para amplificar tu voz. Ya sabes que con la máscara tu voz no va a salir igualita. Y hay unos equipos que tienen un amplificador de voz que permite. Esto sobre todo se los ponen digamos, al tool pusher, o al company, para que se le escuche bien lo que son las órdenes que se van a dar. O hay unos con comunicadores internos que tienen canales definidos para todas las máscaras, para que todos escuchen y puedan ser las indicaciones lo mejor posible. Recuerden que uno de los problemas que tenemos más grandes en la industria petrolera es la mala comunicación, la falta de comunicación, malísima, lo que decimos y lo que nuestra gente entiende. Bien, tenemos otros equipos que tienen también sus limitaciones. Este tiene sus limitaciones porque 30 minutos, 45 minutos, parece bastante, pero todo depende de dónde te encuentras ubicado. Todo depende de cuál es la situación, si solamente es H2S o H2S con unas explosiones o algo que esté sucediendo.
no posee un dispositivo de escape. Si te falló, te falló. Sin embargo, por experiencia, sí les podría dar algunas cosas que hacer, así la máscara se me rompa, ¿qué puedo hacer? Sí hay otras cosas que se pueden hacer, pero tiene que saber cómo desarmar este equipo para utilizar el tanque como si fuese de buceo, poder tomar aire de él de vez en cuando. Son unas prácticas ya extremas, pero hay que hacerlas porque costa afuera no es que las tienes tan fácil como en tierra que puedes correr y correr, allá no. Bien, y tenemos este que es combinado. Este me da un cilindro de escape y me da un compresor con manguera. Este es para poder trabajar constantemente en pozos donde hay H2S. Trabajé en una subestación de Chevron y de Chevron no, de la British Petroleum, y allí constantemente había H2S, constantemente había H2S, o sea, siempre había H2S. Por lo tanto, nosotros siempre teníamos que cargar equipo y no es práctico que tú estés cambiando el cilindro de tu equipo, sino que nos conectábamos con estas mangueras con un compresor. Permiten por mucho tiempo trabajar en estos ambientes. Suministran aire limpio porque es igual, es grado de C. El aire fluye, posee un cilindro de escape en caso de que algo suceda, te desconectas del equipo y te conectas a tu cilindro y puedes escapar. Y es seguro para trabajar en estas áreas, pero también tiene limitantes. Aquí lo pueden ver mejor. Un cilindro de 5 minutos, estás conectado con una manguera, pasa algo, te quitas el compresor y te conectas con el cilindro y sales de allí. Pueden ver que aquí no solamente en este caso, este hombre iba a hacer trabajo en espacios confinados y va a ser un trabajo de largo tiempo. Pero tiene limitantes. Por la norma no pueden pasar de 100 metros la manguera. Y 100 metros parece mucho. Pero si me voy a un taladro 3000 y yo tengo el compresor en el taller del mecánico, donde normalmente está, cuando yo lo tiro solamente del taller mecánico hasta el piso del taladro, y ahí se fueron como 60 metros. Y si tengo el taladro, el taller ubicado donde es. Pero aparte de eso, yo tiro la manguera y esa manguera puede pasar por encima del montacarga, le puede pasar un vehículo y cada vez que pase me corta aire a las personas. Entonces, ella tengo que meterla también en un pasamanguera o un puente de los que utilizamos en los taladros. Es muy incómodo para caminar. Y el cuñero, aquí los cuñeros hay que definirlos, cuñero 1, cuñero 2, cuñero 3. El cuñero 1, si comienza del lado izquierdo, tiene que terminar del lado izquierdo. Ellos no se pueden estar cruzando porque se cruzarían las mangueras. Ellos tienen que estar allí todo el tiempo, lo cual lo hace bien fatigoso. Aparte de esto, cuando tiras las mangueras pueden pasar por bordes filosos y tanto moverse de un lado a otro puede hacer que allí se deteriore la manguera y tengamos un escape de aire. Entonces, hay que ver que sí tenemos algunas cosas que tomar en cuenta. Evidentemente no puedo dar toda la información, pero para que tomen en cuenta la más importante. En caso de que algo suceda, la alarma de H2S tiene un sonido particular. No es el mismo sonido de todas las alarmas. Es un sonido, incluso una luz particular. Normalmente está arriba de la casa del perforador. Allí se coloca. Pueden haber dos, porque la de casa del perforador, la idea es que todo el que está abajo en el camper la vea. Pero los que están en el piso del taladro no la ven. Por eso se coloca una en las oficinas camper del tool pusher. Para los que están arriba, vean la de abajo, y los que están abajo, vean las de arriba. Entonces, dependiendo área, dependiendo muchas cosas. Esta alarma hay que saber para dónde voy a escapar. Y aquí es donde entraba en juego, a diferencia de la orientación, lo que llamábamos la inducción. Como les dije, la orientación era general, la inducción específica es del taladro. ¿Cómo suena la alarma aquí? ¿Cuál es nuestra ruta de escape? ¿Cuál es nuestro punto de reunión? ¿Dónde está la bandera? Si no veo la bandera
la manga de viento, y si no veo la manga de viento, miro las matas, y si no veo las matas, porque estoy en los países árabes, que lo que hay que arena, uso la arena, la tiro arriba, entonces esto me da una noción hacia dónde está la dirección del viento. Ojo, es válido en ciertos países meterse el dedo en la boca, mojárselo con saliva, y ahí puedes determinar la dirección del viento también. Pero no es recomendable que hagas esto en el Mar del Norte, costa afuera, porque te mojas el dedo y lo sacas ahí, se te congela. Entonces hay que ver dónde, en qué áreas puedes hacerlo o en qué lugares. ¿Cuál es tu función dentro del plan de respuesta de emergencia? ¿Tienes alguna función? Todos tenemos funciones, por ejemplo, en taladro, incluso en refinería. Tal vez mi función sea solamente ir al punto de reunión, pero ¿estás claro con eso? ¿Cuál es tu punto de reunión? ¿Cuál es tu casa de seguridad? ¿Cuál es tu área? ¿Dónde debes estar? Entonces, evaluamos los riesgos, hacemos un plan de respuesta de emergencia y capacitamos y hacemos simulacros. Yo le voy a poner un ejemplo aquí de un simulacro costa afuera de H2S. Está viejito, pero lo explican bastante bien. A diferencia de los taladros en tierra, o lo que llamamos onshore, nosotros también miramos la dirección del viento. Pero nosotros no escapamos costa afuera hacia los lados, vamos hacia arriba. No tenemos mucho chance de ir a los lados. Entonces, dependiendo de las evaluaciones que se hagan, usted debe determinar qué es lo mejor. Bien, vamos a ver este video. Si quiere aparecer. Ahora no quiere aparecer. Permítanme. Unidad de perforación costa afuera MERS RI 41. Se ha presentado una fuga de gas H2S en el pozo UD 646. Se activa la alarma y se dan instrucciones por el altoparlante informando al personal que debe ir al punto de concentración seguro más alto ubicado en el helipunto en la parte superior de las acomodaciones. En el helipunto, los trabajadores se registran en la pizarra magnética y se colocan el equipo de aire presurizado que deberán usar al momento de evacuar la unidad. Los trabajadores del piso de perforación se colocarán el equipo unido al sistema de cascada para poder asegurar el pozo. Luego se desconectarán para reunirse en el helipunto con el resto del personal. El jefe de la unidad solicita a una estación cercana apoyo lacustre para evacuar al personal. Se notifica a la persona designada en tierra, quien recibe la información y procede a activar el plan de contingencias. Copiado 4.1. Ustedes den cuenta. Indique el plan de acción y cuánto personal están evacuando.
El personal recibe instrucciones. La alarma cambia, anunciando que el apoyo lacustre está arribando a la unidad. Luego se dirigen al atracadero principal para abordar la unidad que los llevará a sitio seguro, la cual es una estación que ha sido escogida en el plan de emergencia. Bueno, ahí pudieron ver lo que es un simulacro costa afuera. Hay varias cosas que aprender de aquí, ¿no? Por ejemplo, nunca la lancha llega con el motor encendido. Tiene que llegar con su propio viaje desde lejos. Toma bastante fuerza para llegar porque sabemos que no puede llegar con el motor encendido porque sería una fuente de ignición y ya tenemos el combustible que es el H2S y lo que estaría faltando es eso. O sea, por ahí hay varias cositas que tomar en cuenta. En general, ¿algún comentario de este simulacro? Ok. Entonces, decía, cuando llegamos al taladro, ahí nos hacen lo que es la inducción de seguridad. Anteriormente utilizábamos lo que se llamaba un mapa de riesgo. Hoy en día combinamos, lo he visto bastante y me parece excelente, un layout con un mapa de riesgo. El layout era utilizado solamente por operaciones y sobre todo en trasteo del taladro. Pero hoy en día los combinamos y entonces le explicamos a nuestra gente, mira, los riesgos, los 6 tipos de riesgos los vamos a conseguir por diferentes zonas del taladro. Las emergencias, los extintores, los gabinetes, los vamos a conseguir en tal parte del taladro. Y se marcaban en el layout o se marcan. Y así mismo con los equipos de salvamento. Esto es para poder explicarle mejor a la gente qué hacer en caso de una emergencia, cómo suena la alarma de arremetida, cómo suena la alarma de abandono, cómo suena la alarma contra incendio, la alarma de H2S y si hay costa afuera, la alarma de hombre al agua. Los planes de emergencia según el tipo de empresa que se tiene y los riesgos que se han identificado en cada una de ellas. ¿Cuál es el giro de negocio y qué tipo de riesgo te vas a conseguir? ¿Qué hay que hacer? La estrategia que se tome, el plan de respuesta de emergencia, hay que siempre analizar la situación y vamos a escapar. Debe saber cuál es el sonido de la alarma. No es el mismo. No es el mismo. Conozca cuál es la ruta de escape. Al detectar el olor H2S, aguante la respiración. Verifique la dirección del viento y escape en dirección contraria al viento. Vaya al punto de reunión que la norma establece que en los taladros deberían haber 2 puntos de reunión, uno opuesto al otro. Veo con muchísima frecuencia que solamente hay uno y está en la entrada del taladro, donde está el guardia. Y si le hemos dicho a nuestros trabajadores que vayan al punto de reunión y solo tenemos ese, y para allá está la dirección del viento, pues los estamos enviando a la muerte. De aviso al personal calificado, aseguren el pozo, deben evitar las fuentes de ignición, por lo tanto, dentro del plan de respuesta de emergencia, lo que es el electricista y el mecánico deben apagar la mayor cantidad de motores, luces, todo lo que se pueda. Y recuerde que el H2S es más pesado que el aire, por lo tanto, trate siempre de ir hacia arriba en caso de costa afuera. Esto hay que hacer. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Hay que analizar la situación si tenemos que rescatar a alguien.
Utilizamos varios tipos de registros. Vuelvo con Costa Afuera porque me parece que es muy bueno el que tenemos allá. Utilizamos las famosas tarjetas T. Todo el que llega a una plataforma Costa Afuera tiene una tarjeta T. Esta tarjeta tiene su nombre, dependiendo de las empresas, tiene varias información allí. Las personas que están allí deben tener siempre la tarjeta T en una cartelera especial con su nombre que se vea. Cuando uno llega, en caso de un simulacro, una emergencia, ese punto de reunión, uno debe voltear su tarjeta. Por el otro lado no hay nada. Por lo tanto, que los que no se le vean nombres, porque ya están ahí. ¿A cuáles vamos a buscar? A los que todavía podemos leer que tiene su nombre allí, porque no ha llegado. Entonces, allí, entonces procedemos al plan de búsqueda y rescate. Hacemos el conteo del personal, se da aviso a las brigadas, se analizan otros posibles riesgos. Aquí algo que veo con preocupación, por ejemplo, en algunos campos por aquí que les han impuesto que los zapatos de seguridad deben ser con cordones, muy por lo contrario de lo que ahora se dice en todo el mundo, que los zapatos de seguridad no deben llevar cordones por el tiempo que se puede tardar a alguien en ponérselo. Pueden ser 30, 50 segundos o un minuto o más. Y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. O peor aún, como nos ha sucedido, como nos sucedió. Gente que no se amarra los cordones o las trenzas y después cuando sale corriendo se las pisa él o se las pisa otro, cae uno, caen todos encima de él, peor todavía la situación. Solo equipos certificados deben ser usados y solo personal calificado podrá realizar el rescate. Si usted sospecha que una persona ha estado expuesta a la vez caída a H2S, nunca cometa el error de darle agua. H2S más agua es ácido sulfúrico. Le va a provocar quemaduras internas graves. Nunca le dé agua. Mire la dirección del viento entonces y espere que se disperse, porque el viento también las dispersa, dependiendo de donde esté ubicado. Hay locaciones que son tipo muy cerradas, tienen como montañitas y lomos a los lados. Ahí el viento muchas veces, y lo habrán visto los que están allí, que se forman muchos remolinos. Constantemente la dirección del viento no puede cambiar. No es algo que lo podemos identificar, dependiendo la locación. Todas las personas deben de algún momento saber identificar esto y saber qué hacer si la manga de viento en el trasteo no la pusieron. A alguien se les olvidó colocarla. Entonces, ¿dónde puedo ver la dirección? Ah, bueno, en una bandera. Estas mangas de vientos o mangas de venteo no solamente me dan dirección, me dan velocidad el viento. Si saben leer los colores, esto me da los nudos. No es el tema ahorita, pero hay que saberlas leer. El sistema de alarma, si usted tiene que activarlo, ¿quién lo debe activar? Y evitar colocarse vientos abajo o las zonas muy bajas. Y ya el rescate, bueno, ya ahí entraríamos en otra fase de hablar ya de cómo vamos a hacer, quiénes los vamos a rescatar. Lo que voy a parar aquí la presentación y ya nos quedan, ¿cuánto vi por allí? Nos quedan 5 minuticos para que alguien quiera expresar, tomar en cuenta preguntas. Es un conversatorio, pero solamente conversamos Robert y yo. No es una charla. A ver, señores, Por preguntas. acá, por YouTube nos preguntan que si has tenido llegaste a tener alguna experiencia que haya marcado, digamos, de una u otra forma tu vida con un tema de exposición a H2S. 39.000 ppm. Esa es mi experiencia. Y creo que la más marcada que tengo fue la de British Petroleum, porque esto era una subestación y se trabaja con una burbuja que es hecha como en vidrio y todo lo que está dentro se trabaja con aire positivo, o sea, presión positiva. Adentro de la burbuja siempre habían 25 psi para que nada entrara. Y cada vez que nosotros salíamos teníamos que ponernos equipos.
Y por ejemplo, yo era de seguridad y el mecánico una vez me dice, oye, necesito cambiar allá de un separador trifásico, necesito cambiar una válvula. Bueno, hacíamos el permiso de trabajo, el AST, todos los procedimientos, nos poníamos nuestros equipos, yo tenía que ir con él que quitó la válvula, puso la nueva, todo bien. Pero en esta subestación, afuera habían luces que indicaban presencia de H2S. Siempre estaban en roja. Si estaban en roja, era que había H2S. De hecho, nunca las llegué a ver en verde. Y las de dentro, en la burbuja, siempre estaban en verde. Eso quería decir que ahí no había H2S. Y siempre tenía que estar en verde, porque ahí estábamos nosotros sin protección, en la oficina, pues. Y en una oportunidad con este mecánico, luego que él hizo su trabajo, colocó su válvula, metió todo en su caja de herramientas y nos fuimos. Y cuando yo voy a cerrar el permiso de trabajo, que ya estamos dentro, que pasamos por una columna de aire para descontaminarnos y todo lo demás, y nos quitamos los equipos, él se va a su taller, yo me voy a mi oficina y suena la alarma. Y la luz de adentro se puso roja. Nos asustamos todos. ¿Qué pasó? Pero este sistema tenía en diferentes partes donde me decía dónde podíamos tener el H2S y marcaba el taller del mecánico. Fuimos allá y conseguimos al mecánico, pero asustado. ¿Y sabe lo que había pasado? Que él se había traído H2S en la caja de herramientas. En la caja de herramientas se metió el H2S y cuando él la cerró, se la trajo dentro de él. Esas son experiencias para, puedo decir, no sé a quién le habrá sucedido, pero a mí me sucedió. Adelante, ¿alguien más? Por acá nos comentan, bien nutrida la presentación, nos comentan acá en el chat, Franklin. Veamos por acá. ¿Cuál es la estrategia más efectiva para la prevención en este tema? Es una de las preguntas que tenemos allí en YouTube. Excelente. Prevención, ¿no? Prevención es antes que suceda. Antes que suceda se tiene que trabajar en lo que es la capacitación del personal, en lo que es saber qué equipos debemos tener certificados, pero cuáles son los adecuados para esto por las cantidades de personas. Pero la capacitación es la mejor prevención que podemos tener, que las personas conozcan al enemigo, sepan cómo actuar ante el enemigo. Ahora me voy a perforación, por ejemplo, prevención en perforación. A mí por histórico me dicen que en ese campo donde vamos a perforar hay H2S. Yo como prevención al ingeniero de fluido le digo que tiene que preparar un fluido especial que lleva un químico, se llama, se me fue, calcionato de zinc, carbonato de zinc creo. ¿Qué me hace? Me inhibe el H2S. También tengo secuestrantes de H2S y el peróxido de hidrógeno es muy bueno también. Por eso el enjuague bucal mayormente que es 80% es peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, pues. Entonces, esa es prevención. Perfecto, perfecto. Tenemos una pregunta más acá en el chat dice Cristian, ¿y el H2S detectado, cómo lo aíslan acorde el video presentado? ¿Cerraron el sistema de perforación? Claro, primero cerramos el pozo. Ya no tenemos más, pero ya salió alguno. Ya tenemos uno en el aire, porque eso se activó la alarma, porque ese no está dentro del sistema, ese ya está afuera. Cierro el pozo, evito que siga saliendo. Pero ¿qué hago con esa nube que salió? Tengo que esperar que la disperse el viento, pero también les dije que el H2S se degrada en el ambiente en 3 días, y eso es mucho. Ahora debo determinar si me quedo entrampado en cualquiera de los lugares más bajos, que él puede quedar ahí mucho tiempo. Esos 3 días puede quedarse allí. Y la alarma no me va a sonar porque no va a detectarlo. Entonces, primero, cerrar el pozo. Segundo, esperar que el viento haga su parte, que lo disperse. Y tercero, alejarme de la zona hasta estar seguro de que ya no tengo H2S en esa área. Perfecto, perfecto. Bueno, son algunos de los comentarios, de las preguntas que tenemos en los distintos canales, en las distintas redes donde se ha transmitido este conversatorio, este webinar sobre la exposición al H2S. Sabemos que es importante estar informado, formarnos,
ensayar siempre para saber cómo actuar ante un evento con H2S en el sector petrolero, por ejemplo, y es algo que no debemos dejar de lado, ¿no? No sé, Henry, ya como para cerrar nuestro webinar, ¿cuál sería tu recomendación final? O sea, después de estas 2 horas de conversación, si tuvieses que resumir en un mensaje breve, ¿qué nos dirías a nosotros que hemos estado atentos e interesados en el tema y a los que van a ver esta grabación después, ¿no? Bien sea en YouTube, en otra red social? La mejor prevención es pensar en lo peor. Si pensamos en lo peor, nos protegemos de lo mejor. Somos muy ligeros en las consecuencias. Siempre pensamos en las consecuencias de manera muy ligera y por lo tanto no tomamos muchas medidas para cuidarnos. Entonces, piensen en lo peor para que se protejan de lo mejor. Perfecto, Henry. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu intervención, por compartirnos esta información que ha sido muy enriquecedora. Y bueno, a todos los que nos han seguido, les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, donde constantemente estamos sacando eventos de este tipo. También síganos, allí recomiéndennos qué temas quisieran ver en estos espacios, qué temas quisieran conversar. Si usted considera que puede igual compartirnos información, pues bienvenidos. Esto es un espacio de colaboración y bueno, estamos convencidos de que aportamos a la vida de las personas, ¿no? Porque yo siempre he pensado que la información y la educación pues nos libera y nos ayuda también a tomar decisiones sabias como el saber cómo cuidarnos, ¿no? Eso es clave. A todos, muchas gracias. Las personas que están en Quito, le invitamos mañana a un conversatorio presencial, bueno, a un taller presencial gratuito que se va a estar haciendo en horas de la tarde en nuestras instalaciones, orientado un poco a lo que es la gestión del talento humano, a cómo tener un ambiente laboral exitoso y de calidad. Bien, gracias Henry, será hasta una próxima ocasión. Hasta Gracias a luego. quienes nos han acompañado y bueno, seguimos adelante sumando a la prevención en toda Latinoamérica. Bien, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Robert, gracias, Henry.